Damas y caballeros, buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más del podcast Punto Ciego, aquí en Culiacán, Sinaloa. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Tengo la oportunidad de verlo por primera vez, y digo verlo por saludarlo, pero es una persona a la que ya lo estoy siguiendo desde hace bastante tiempo, prácticamente desde que inició operaciones y transmisiones en una conocida estación de radio, la vamos a decir en Vibra Radio. Es un locutor que tiene una larga trayectoria dentro de la industria radiofónica. Ramón Pérez, el Monchi de Vibra. Ramón, bienvenido a esta tu casa y muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda edición del podcast Punto Ciego. Pues muchas gracias, Fabricio. Al contrario, agradecerte a ti, a nuestros amigos de Punto Ciego, todo el equipazo, les agradecemos esta invitación. Y pues, como ya lo dijiste, muchos años dentro de los medios de comunicación, y aquí estamos a la orden para hablar desde un punto ciego hasta un punto claro. Los invitamos a todos ustedes para que se suscriban, activen la notificación de la campanita, compartan y sobre todo aquí abajito dejen sus opiniones en la bandeja de comentarios para seguir haciendo más grande esta comunidad. La verdad se lo vamos a agradecer porque estamos haciendo esto con la intención de dar a conocer el día a día de las personas que hacen que Culiacán, que Sinaloa, que México y que el mundo se mueva. Y en este caso, pues bueno, bienvenidos, no sin antes también agradecer a la productora Raes Film, a Ramón Villegas y a todo su equipo por la amabilidad de prestarnos este espacio, este set, para poder llevar a cabo este podcast. Y bueno, iniciamos. Ramón, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos la llamada, la convocatoria. Preguntarte, esto va a ser una plática, una charla amena entre dos personajes de los medios de comunicación. Sí. Y bueno, preguntarte, ¿dónde nace, cómo nace y cómo se da Ramón Pérez en sus infancias? ¿Cómo fue la infancia de Ramón Pérez? Pues mira, siempre lo digo, yo soy muy bendecido porque vengo vamos a decirlo así, mi padre es locutor de muchos años, de familia de radio. Mi padre duró 45 años, Francisco Pérez Vega, le mando un saludo. Más de 45 años, y a nosotros, a mi hermano, a mí, nos traían en cabinas desde chiquillos, 7, 8 años, nos daban carrilla porque nos llevábamos el biberón a las cabinas. Desde ahí nos empezó el gusto por los medios. Yo fui el único de los hermanos que me encaucé por medio a la radio. Somos 4 hermanos, 2 mujeres, 2 hombres, y desde ahí nació, ¿no? Y desde los 17, 18 años que yo le dije a mi papá, pues yo quiero chambear en la radio. Sale, me dice, nada más que pues tienes que ir haciendo méritos, ¿no? Por el tema sindical, vas a entrar al sindicato, tienes que ir haciendo méritos y vas a entrar primero a hacer el aseo, a hacer mandados, etcétera, etcétera. Y por ahí empezamos, Fabi, es un tema de formación muy bonito, la verdad, porque le agarras mucho cariño. Quiere decir que en lugar de trompos, bicicletas, yoyos, valeros, creciste entre micrófonos, consolas, discos de acetato de aquel tiempo. Y bueno, pues así fue tu infancia, sí, entonces. Bueno, también conocí los trompos. Sí, no, bueno, sí, pero obviamente y el micrófono también, los discos, los LPs que me hacía papá, oye, ponte este disco de fulano de atrás, límpialo, y ahí está uno limpiando el disco. Con aquellos de terciopelo, ¿no? Con aquellos... Limpiar la aguja para que se escuchara bien, todo eso, fíjate, esa etapa me tocó a mí, los discos 35, los discos de 45, los long play, en fin, todo eso, esa etapa muy bonita que me tocó vivir, y ahora pues con tanta tecnología que es totalmente distinta, ¿no? Pero es una etapa muy bonita que pues es parte de la formación de uno, y es lo que nosotros ahora le decimos a los jóvenes, ¿no? A los que por ahí en algún momento escuché que eres abogado. Sí, mi formación ya como profesional soy abogado. Me dio la radio también. Yo siempre lo digo, donde estuve, que es en Grupo Asir, estuve 32 años trabajando en Grupo Asir, muchos de ellos bajo el mando de la señora Leticia Carrillo,
que en paz descanse, toda una institución, ¿no? una La gran semana. jefa, una gran señora, De las más fuera reconocidas. de la radio era una señorona y dentro de la radio también, ¿no? O sea, De las más reconocidas, no solamente a nivel local y sí. estatal, sino a nivel nacional, ¿no? Ella nos empujaba, Fabricio, a prepararnos, nos empujaba a hacer eso. ¿Qué estás estudiando? Yo estoy estudiando Derecho. Sígale. Usted altérnelo, nos daba la oportunidad de llegar o modificar los horarios de cabina para poder cumplir con la escuela, desde la prepa hasta profesional, que ella me ayudó muchísimo. Yo siempre lo voy a decir y se lo voy a agradecer a la señora Leti Carrillo, porque es parte de la formación de uno. En la radio, en las cabinas, fue nuestra otra vida desde los 18 años. Imagínate. Nos pasábamos mucho tiempo en la estación de radio. Mi mamá, mi papá me decían, ¿dónde estás? Pues aquí en la radio. Te vas a quedar así porque voy a dobletear, le decíamos nosotros. Ya me aventaba un turno, voy a dobletear otro, ¿no? Para tener espacio, ¿no? Para tener espacio y además de que nos fuera bien económicamente, ¿no? Sí. También. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo llegas a la radio después de haber hecho tus méritos? ¿Cuándo se te da la oportunidad de poder estar ya frente a micrófonos en una cabina y obviamente atendiendo al auditorio? Entre 1989 y el 91 estuve en Estéreo Amistad, antes lo que hoy es el 100.1 Match en Grupo Asir. Que antes era Estéreo Amistad. Antes era Estéreo Amistad, ahí me tocó a mí hacer suplencias de operador de consola, y es donde la señora Leti precisamente me dio aptitudes en locución, pero no en esa estación, en otra estación. Era lo que antes se conocía como Radio Asir, ahora es Radio Fórmula, en el 1230 de AM era Radio Asir, y ahí teníamos pura música en inglés, había canciones de Air Supply, Chicago, Bee Gees, todo lo de la época, con el inglés de la época, ¿no? Y tuvimos las mentadas oldies del día de hoy. Oldies. Y hay un programa que así se llamaba All Time, Good Times, ¿no? Viejos tiempos, buenos tiempos. Es el que me tocó a mí conducir durante 4 o 5 años más o menos, y alternábamos las transmisiones con un programa que venía de la Ciudad de México, con Alfredo Palacios, Maxim Gutzai, etcétera, etcétera, ¿no? Que era en su momento cuando todavía no era Radio Fórmula, ¿no? No, había un convenio de transmisión todavía con la CID, después lo adquiere Radio Fórmula, ¿no? Ok. ¿Y posteriormente? Y desde ahí, pues tuvimos que ir a la Ciudad de México en septiembre del 91 a presentar el examen para locución, que ahora ya no se hace, ya no hay exámenes. Antes era muy difícil eso. Desde el 92, pues sí, porque tenías que prepararte para poder ser locutor, ¿no? Tenías que hacer un examen, te aprobaban en la Ciudad de México o donde ellos mencionaban que se iba a hacer el examen. Teníamos que prepararnos en 4 rubros: idiomas, lectura, dicción, inglés, historia de México y un tema actual le llamaban. A ver, háblame de la política que está sucediendo ahorita y nosotros lo teníamos que desarrollar escrito. Entonces nos teníamos que preparar. Ahora ya no, es muy diferente. Ahora, vamos a decirlo así, le dejan la responsabilidad a los dueños, a los gerentes de los medios de comunicación, a que aprueben a alguien si está apto o no para la locución, porque al final de cuentas son los dueños los que emiten una carta donde aprueban a tal o cual persona, ¿no? Pero ahora es más fácil, pero también vamos a decirlo, el control de calidad, es diferente, ¿no? Para allá iba. Vamos a decirlo que es más fácil porque no hay esa preparación que ya te mencioné, pero sí hay un control de calidad, como bien lo dices, porque los gerentes y los dueños de estaciones de radio, pues ahorita como ya todas las estaciones están en FM, en frecuencia modulada, antes había AM y FM, y como que se cargaban más hacia las FM para profesionalizarlas. Ahora ya no, la competencia se da entre todas las estaciones y todas quieren tener buenos elementos, ¿no? Por eso el hecho de decir, pues le falta, como que a esta niña le falta en este rubro, como que no habla bien, etcétera, pues les toca a ellos esa responsabilidad de autorizarlos o no a entrar a la radio. Y el sindicato lo que hace es apoyarlos para que se preparen. ¿Y a qué retos te enfrentaste en tus inicios, principalmente en la complejidad, ¿no? de estar frente a micrófonos, pero sobre todo de esa responsabilidad que tenías de hacer
pues, de presentar el examen ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, porque allí era donde se presentaba, ¿no? Fíjate, nunca se me va a olvidar el reto de que, pues aquí en Sinaloa, en Culiacán, ya sabes cómo hablamos, ¿no? Y así nos tienen tipificados de allá, que hablábamos, golpeado, o hablábamos muy rápido, muy golpeado, que no se nos entendía, nos hacían ese examen en la Ciudad de México. A ver, el clásico examen que ellos hacen, o bueno, no el clásico examen, la clásica recomendación es ponte un lápiz en la boca, haz el ejercicio para que la lengua se te vaya soltando, decían uno, y trata de leer pausado, trata de hablar pausado, y todo eso nos lo van enseñando. Yo creo que eso fue un reto de los principales, poder hablar bien, que se nos entendiera, porque antes también los gerentes eso lo cuidaban mucho, y es lo que dicen ahora, que entran muchos locutores que entre más cosas, vamos a decirlo así, más raras dicen, pues véngase para acá, ya la hiciste, ¿no? O sea, antes cuidaban mucho el tema de la dicción, cómo lo dices, cómo lo hablas. respetando. Casi no había doble sentido en los inicios, en 90s, en el 2000 para acá, yo creo que ahí fue donde se destapó mucho. Sí, porque había una línea muy marcada, ¿no? Y más con la vuelvo a mencionar, la señora Leti Carrillo, que fue muy respetuosa en ese sentido, de no manejar los dobles sentidos al aire, ¿no? Y creo que las redes sociales también vinieron a aperturar un poquito más el lenguaje dentro de la radio, ¿no? Mucho. Porque también había palabras que antes estaban prohibidas en la radio y hoy difícilmente, o sea, bueno, no difícilmente, frecuentemente las escuchas al aire en alguna estación o en algún programa, principalmente en los análisis y debates. Pues nada más con decirte algo, no podíamos decir güey. Nada más para que te des una idea, si alguien pudiéramos decir, güey, no, pues ya de cuenta que estabas castigado en el medio de comunicación. Y ahora imagínate todas las cosas que se dicen, todas las cosas que uno expresa al aire como para estar a la moda, ¿no? En tendencia. En tendencia, el güey, y hasta palabras altisonantes pueden mencionar las personas, ¿no? Antes también se respetaba mucho o podías decir un saludo al aire a la farmacia fulana de tal, que ahí nos están escuchando. Ahora no puedes mencionar muchos clientes al aire, muchos clientes que dicen las empresas, por ahí se va Y hablando de los clientes, por ahí se nos está yendo, y no puedes mencionar tantas cosas al aire prohibidas ahora, ¿no? Y ahora, hablando de los clientes y hablando de esos mensajitos, en aquellos años se tocaron aquellos que decían, bueno, avísenle allá a doña Petra de la majada de abajo. Sí. No, sí me tocó, claro, no estuve yo en esa estación trabajando, pero era un clásico escuchar el programa de Porfirio Cadena, ahí se daba mucho eso, lo mencionamos, es la estación La Ranchera de Culiacán, la XHCQ, que ahí se dio durante muchos años estos anuncios, estos mensajes subliminales, vamos a llamarles así. Que iban dirigidos para alguien, pero que quien los enviaba sabía para quién iban. Y que el mensaje. A doña Lupita que ya va la mercancía para allá, para que mande las mulas al río y que las mulas vayan bien cargadas, por favor, y que todo llegue bien. Pero mucha gente ya sabía a qué se referían con las mulas y a qué se referían con... Y al rato decirle a doña Lupita que las mulas ya llegaron cargadas y todo está bien y ya las descargaron. Todo. Bueno, es que antes no había otros medios de comunicación para allá, ¿no? A esos lugares, pero sí, fue algo muy bonito esa etapa también. ¿Y en qué año se...? Pues sería entre los años 84, yo todavía no entraba a la radio, pero ya escuchaba esos anuncios, y todavía duró, yo creo que, vaya, la etapa de los 80s y todavía los 90, ¿no? Como 20 años más o menos sería, que duró con mucho éxito esos mensajes, porque ya llegaron después de los ladrillos, ya se podían comunicar, los walkie-talkies, etcétera, ¿no? Bueno, ya después llegaron los teléfonos celulares, ¿no? Se fue perdiendo ya ese tipo de mensajes al aire. Ok, y en ese sentido, Ramón, preguntarte, algo que ha sido una tradición dentro de la radio, principalmente en la zona de Culiacán, son las transmisiones del béisbol, pero sobre todo en aquellos años, en los 80s, cuando el boom de Fernando Valenzuela, en los 80s, todavía en los 90,
se escuchaba mucho el tema de las transmisiones de los Dodgers de Los Ángeles aquí en Culiacán y creo que era una de las, pues de los momentos más agradables que podían escuchar los aficionados al rey de los deportes, pero también las personas que tenían oportunidad en comunidades, porque difícilmente podían ir a un estadio de béisbol, y bueno, impensable en su mayoría que, como ahora, ¿no? Ir a un estadio de béisbol en las grandes ligas. Y aquí en Culiacán pudimos tener esa oportunidad de poder escuchar las transmisiones con una leyenda de la crónica deportiva a nivel mundial, Jaime Jarrín, el ecuatoriano, y que, bueno, dejó una huella marcada y que creo que fue una inspiración para muchos hoy comentaristas de béisbol en México y en toda América Latina. Pero fíjate, ahorita como que lo mencionas, a la par de Jaime, en esa época también estaba, acuérdate de don Agustín de Valdés, que era una institución dentro de los tomateros de Culiacán. Claro que sí. Durante septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, ¿no? Entonces, había esos dos momentos tan especiales. ¿Te tocaron compartir con él? No me tocó compartir, me tocó verlo en las transmisiones desde los 11, 12 años, yo creo. Siempre fui beisbolero, lo soy beisbolero. Mi papá me llevaba mucho al estadio desde los, no sé, 8, 9, 10 años y me acercaba, pues, como ya te dije al principio, mi papá, los medios de comunicación, me llevaba muy cerca donde estaban todos ellos. Me tocaba ver a don Agustín de Valdés allá abajo, en el terreno de juego, pegado a una antena de donde estaban las luces, etcétera. La torre. Y además de tenerlo, por la primera base, ¿no? Sí, además de tenerlo a don Agustín ahí en vivo, muchos nos llevábamos un radio para escucharlo. Todavía se estila, ¿eh? Sí, pero ahora con el teléfono celular. Un radio, porque era la magia, esa magia de poder escuchar a don Agustín, ¿no? Ese es un punto. Pero lo que dices ahorita en este caso de las transmisiones de los Dodgers de Los Ángeles, fue muy clásica. En la XHSA, ahorita es XHSA FM, FM, ahorita es EXA. Ahí fue durante muchos años la transmisión oficial de los Dodgers de Los Ángeles y también yo no me la perdí. ¿Por qué? Porque ahí estaba mi papá también, le tocaban las transmisiones de los juegos. Yo aprendí a anotar los juegos desde los 10 años. Anotaba todos. Ya eras de los míos, yo también aprendí desde los 8 años. Y no me lo perdía para anotar todos los juegos, tenía libros y libros y libros de anotaciones. Box scores. Mi mamá me las tiró, pero pues ni modo. Y cuando me las tiró dije, híjole, bueno, pero ahí las tenía guardadas, todas las anotaciones, tanto de los Dodgers como de los Tomateros, durante varias temporadas. Y es donde uno le agarraba esa pasión, amigo. Yo no me perdía de los juegos de los Tomateros, casi todos los juegos iba a anotarlos. No, allá en el estadio. No hacía nada, pero ahí estaba anotando. Allá en el estadio, en el Ángel Flores. En el estadio con los cronistas, me tocó desde, te digo, don Agustín allá abajo, pero allá arriba estaban los demás compañeros. Miguel Ángel Ahumada Mariscal. Miguel Ángel Ahumada y Miguel Ángel Apodaca, Galindo, Rápido Esquivel. En su momento, don Jorge Vilches. Jorge Vilches, su amigo Francisco de Sonora. Estuvo un tiempo por acá, Francisco Cortés. Cortés. Gonzalo Camarillo también en su momento. Muchísimo. Y luego también estuvo por aquí de la vieja guardia. ¿Quién más estuvo por ahí? Don Miguel Ángel. Don Miguel Ángel Ahumada, que en paz descanse. Edgar Maldonado, que ya todavía se mantiene ahí. Víctor Coronel. Mi compañero Víctor, pues, parte del sindicato. Víctor siempre estaba a nivel terreno de juego, el Capi también. O sea, han sido muchas personalidades las que han pasado por ahí con Tomateros, ¿no? Y ya de la nueva era, Pablo Grajales, Lenin Orduño. Pablito Grajales. Jorge Luis Lechuga. Ahí está ahorita también, todos ellos. Ernesto Alonso Campos. El neto, el enfadoso neto, le decía yo. No es cierto. Convivía mucho con él en cabina porque él se iba a cabina, ahí en Comadre, ahí transmitimos nosotros el béisbol, y él se iba, obviamente, era el que recibía la señal cuando eran los juegos fuera. Y ahí estábamos, compartimos durante muchos años las transmisiones de los Tomateros y él anotando ¿A ti te tocaba ser operador en esa época? En las transmisiones de los Tomateros de Culiacán, ahí durante, no sé, de 3, 4 años en grupo así. En grupo así me tocó ser operador en las transmisiones.
retrocediendo un poquito para atrás, ¿qué tan difícil fue la transformación de la era análoga a la era digital? Y primero hablando de disco de acetato, del cassette, a lo que fue el CD y ahora lo que son los MP3 o las nubes de memorias que se manejan hoy en día a través de la radio. Pues fue algo muy bonito, la verdad. Y todavía por ahí hay una etapa, fíjate, entre el CD y el otro. Fue algo muy fugaz de un aparato que le llamaron Minidix, que eran como unos casetitos que lo intentaron meter también, donde le cabían muchísimas canciones, igual, ¿sabes cuánto? Un cassette, pero más chico todavía, le llamaban Minidix, pero era más difícil poder maniobrarlo, manejarlo, porque si buscábamos la canción 23, no sé, por ponerte un ejemplo, batallaba mucho para encontrarla, pues entonces los mismos radiodifusores dijeron, no, esto no es, no va por aquí. Lo desecharon, pero hubo un tiempo, 3-4 meses, que el Minidix también trataron de meterlo a la radio, a las diferentes estaciones de radio. Pero yo creo que el que más perduró fue el disco, el disco se me escapó, el CD, vaya. El CD. El CD, ¿no? Compact Disc. El Compact Disc duró mucho tiempo también. Y ahora pues ya todo en las computadoras. Todo digital, ¿no? Todo digital. Y si me remonto, me voy más para atrás todavía, a mí me tocaron los cartuchos. Los cartuchos, ahí venían todas las canciones grabadas. Son unos cartuchones que así le llamamos nosotros. Son unos cuadradotes, sí, así, cuadrados grandes, rectangulares. Ahí lo metíamos y ahí venían las canciones de 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos, era el máximo. Porque también el cartucho traía una capacidad de cinta. No podías meterle más de 10 minutos, creo, ¿no? Y ahí es donde grababan comerciales, se grababa todo en esos cartuchos, ¿no? Una etapa muy bonita. Luego te voy a regalar uno, yo tengo varios ahí. El problema va a ser dónde lo vamos a reproducir. Para que los veas. Oye, Ramón, y en ese sentido, bueno, el tema de tus programas, ¿dónde inicias en cuanto a ya de manera formal? Me decías ahorita que fue haciendo pininos, haciendo mandados y todo eso, pero sí, ya de manera formal, ¿cuál fue tu primer programa que dices, aquí la verdad me la pasé bomba, me la pasé espectacular y es uno de los programas a los que le tengo mucho aprecio? Sin duda alguna, el programa que más duramos y con mucho éxito fue en La Comadre, en Grupo Asir, durante más de 10 años, un programa que se llamaba La Matraca Morning Show. Estábamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Yo lo escuchaba ese programa. Creo que se le llaman los horarios estelares, sí, de las radiodifusoras, es ese, de 10 a 2, porque se supone que es en la hora que te escucha muchísima gente, ¿no? Que es la gente que está... Sin demeritar que, como era un equipo muy fuerte, Jorge Idraín Rodríguez tenía el programa de Cruz Sube Baja, ahí mismo, de 6 a 10. Estaba yo de 10 a 2, y mi compadre Jorge Ramos, que también está ahorita activo en otra estación de radio, estaba de 2 a 6 de la tarde. O sea, éramos un grupo de 3 locutores que teníamos, sin demeritar lo demás, mucha audiencia. Los demás compañeros, los demás gerentes nos decían, no, hombre, ustedes están muy fuertes en la audiencia. Y ¿no les competía a nadie? Vamos a decirlo que no. Yo te puedo decir que no había una competencia real, porque ellos mismos nos decían, no, es que ustedes están muy fuertes. Están muy fuertes en las... Ellos mismos levantaban los ratings y comadre, ¿no? Sin necesidad de llegar a un pleito tradicional de yo te gano y te estoy ganando. Ellos mismos decían, no, es que la comadre está muy fuerte por lo mismo, por cómo hacíamos radio, Jorge Idraín, tu servidor, y Jorge Ramos, que hicimos una... Saludos a Jorge Idraín, por cierto. Jorge Idraín, que ya está en retiro también, extraordinaria persona, sí, extraordinario locutor. Y ni se diga mi compadrito Jorge Ramos, que está ahorita activo también en otra estación de radio. Y ese posicionamiento, Ramón, de cierta manera, porque puede suceder, ¿no? No digo que en todos los casos, pero ese posicionamiento de ser de los más escuchados en Culiacán, de ser la estación tendencia, vamos a llamar, de la preferencia de los radioescuchas, no llega a marear, no llega a hacer que te subas a un ladrillo o a perder el piso. Pues fíjate que, pues yo no lo sentí así. No sé si alguien en algún momento me haya visto que se me subió, pero yo te lo voy a decir de esta manera.
como mi formación ha sido netamente sindical, y como te lo dije fuera de esta transmisión, estamos al frente del sindicato desde el 2002, siempre he tratado de mantenerme en esa postura, además de servir de ejemplo a los que vienen empujando de atrás. Hey, no se suban en un ladrillo. O sea, tratar de dar ese ejemplo, ¿no? Además, hay que reconocer la escuela que traíamos de la señora Leti. La señora Leti Carrillo. Y es difícil. Es la parte fundamental, yo creo, de nuestra formación para eso. De no creernos, de no esto, todos somos iguales. Digo, porque a final de cuentas eres una persona que mueves masas. No nos gustaba cotizarnos de que si un compañero cobraba para un evento 1,000 pesos, tratábamos de cobrar lo mismo, o sea, para que esto no se saliera de control. No, pues yo te voy a cobrar 5 porque soy fulano de... No, siempre nos manteníamos en un estatus bueno, sin llegar a eso, pues. Porque hoy los millennials le dicen, sí, hoy eres un influencer, ¿no? Sí, eres un influencer y sinceramente el nombre de Ramón Pérez, el nombre de Jorge Hidraín, de Jorge Ramos, pues obviamente imponía, ¿no? Al momento de que llegaban a un control remoto, en el momento en que llegaban a un evento masivo, pues escuchar a las personas que estaban en la bocina de las radios, en las casas, en los hogares, en los talleres o en las oficinas en ocasiones, pues decían, estos son los que amenizan mis mañanas todos los días. Entonces, quieras o no, en algún momento puede suceder, ¿no? Qué bueno que así sucedió, qué bueno que las bases están bien firmes. Y por otro lado, hoy con las nuevas generaciones, ¿cómo ves el crecimiento de la locución en Culiacán, en Sinaloa y obviamente en México en cuanto a estos temas, ¿no? Porque hoy los millennials vienen con otra mentalidad, sí, donde pues a veces hasta la piensas hasta para voltear a verlos. Sí, es parte de lo que mencionábamos ahorita. Nada más me voy a detener un poquito y hacer un poquito de historia. En el 2003, cuando llegan los Dorados aquí a Culiacán, ahorita aquí nuestro amigo trae una camisa de los Dorados. Ah, es fiel seguidor de los Dorados. Que están más muertos que... No, ve, cálmate, tranquilo, no los ataques tampoco. Van a despertar. Nosotros nos tocó transmitir en Grupo Así desde 2003 hasta el 2009, cuando definitivamente bajaron, etc. Y ya la empresa pues ya no pudo transmitir los partidos. Pero fue otra etapa muy bonita, fíjate, de preparación para uno. Y dice, ¿yo qué voy a hacer ahí? Si lo mío es la cabina. Pero igual la señora Leti me dijo, es que usted sí puede, venga, tiene ahí, tiene, como le gusta el béisbol, le gusta el fútbol, ándele, éntrele. ¿Te tocó narrar entonces? Nos tocó narrar. ¿De veras? Isaída Ispuro, estuvimos a nivel terreno de juego 1 año y después ya nos fuimos a las transmisiones arriba, ¿no? ¿Como cronista? Nos prepararon como cronistas, nos fuimos 15 días a prepararnos al Grupo Así Guadalajara, que es la mata de, pues ahí ya ves cuántos juegos hay, ¿no? Hay muchos juegos. No, pues imagínate, ahí en esa época estaban Leones Negros, Tecos, estaba Atlas del Guadalajara, sí, Chivas Rayadas del Guadalajara, más aparte los equipos de segunda división y todo eso. Fabricio, de una manera formidable, viendo las pantallas. ¿Con quiénes? ¿Quiénes eran los...? No, era un personal, no necesariamente los grandes cronistas. Okay. Era un chavo que se llamaba Eduardo, que es de capacitación. Okay. Era el equipo técnico de las transmisiones, porque no los gallones. Ellos andaban en su rollo, ¿entiendes? Y nosotros lo que queríamos era prepararnos, pero nunca convivimos con ellos tampoco, porque muchos de ellos viajaban, etcétera. Nosotros a lo que nos fuimos a capacitar para saber cómo llevar la transmisión y conocer e identificar rápido a los jugadores allá desde arriba. Todo eso nos enseñaron y fue una etapa muy bonita, la verdad, porque también transmitimos lo que fueron los campeonatos de Dorados, el descenso también otra vez, el ascenso y el descenso. ¿Te tocó el primer campeonato el año que debutaron? Sí, todo eso. ¿Contra quién fue? No recuerdo. Cobras de Ciudad Juárez. Cobras de Ciudad Juárez. Sí, y después vino otro juego, ¿no? Al siguiente torneo también, que tenían que ganar los dos torneos para aumentar. Donde se agarraban mucho. ¿Leones? Sí, contra León. Ah, contra Panzas Verdes de León. Y me tocó conocer algunos estadios, el de León precisamente, donde fue el único
trataron muy mal. No Camp. Nos trataron muy mal. ¿A poco sí? Sí, a la prensa. ¿Qué experiencia tuviste ahí? Prensa y Dorados nos trataron mal, ¿no? Pues nos tuvieron que meter y sacar con policías. Por eso te digo todo. ¿Para qué algo? Se es brava la afición de la Fiera. Y nos esperamos hasta casi 1 hora y media después de que había terminado el Fíjate. juego, porque les empatamos allá. Pues. Y hace cuestión de una semana, si la producción no me deja mentir, hace cuestión de una semana, fue justamente por esos años cuando vino Pep Guardiola, ¿no? a Culiacán. Sí, sí. Y hablaba él de que en Culiacán la afición muy entregada, la prensa muy estricta, pero a final de cuentas se sintió bien cobijado aquí, se sintió especial esos 6 meses que estuvo en Culiacán, sobre todo la comida, el trato de la gente y la ciudad, se expresó muy bien. Y un tipo que ha ganado todo en el fútbol europeo y sigue ganando, con Barcelona, con el Manchester City, y bueno, toda una leyenda del fútbol español, y expresarse así de Culiacán, y que aparte está enterado de lo que pasa en la capital sinaloense hoy en día con todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo sucedió con él? Que se lo trae Juan Manuel Lillo a jugar y él se capacita, es más inteligente. Y ahora es el auxiliar técnico Juan Manuel Lillo de él. Es correcto, o sea, cómo da la vuelta a las cosas, ¿no? Juan Manuel Lillo se lo trae y pues no juega muchos partidos, algo le pasó, jugó muy poquitos Pep Guardiola. Pero cada vez que lo hacía, nos estábamos impresionados por la calidad de toque que tenía, que donde la tocaba la ponía, ¿no? Pero dejó de jugar varios partidos y es lo que mucha gente se quedó con esas ganas de verlo todos los juegos. Porque sí, yo creo que jugó 6 de los 15 que jugaba Dorado. Con eso fue suficiente. No fue suficiente. Pero no sé qué pasaría, no quiero investigar. No, fue lesiones por ahí. Pero bueno, en fin. Ya estaba en el ocaso de su carrera y creo que por ahí también alcanzó a dirigir 1 o 2 encuentros. Si la producción no me desmiente, 1 o 2 encuentros alcanzó a dirigir, ¿no? Aquí en Culiacán. De hecho, aquí fue su debut como director técnico, ¿no? No, ¿de Pep? No, Pep Guardiola nunca. Pero ya fungía como auxiliar de Lillo. Auxiliar, andaba así. Por eso le gustó más el tema de ahí, por ahí se fue, hasta prepararse en Europa. Y ahorita lo que decías de los jóvenes, efectivamente los chavos de hoy, muy buenos, hay muchos de muy buena calidad, no lo vamos a demeritar, pero ya se han venido preparando sobre otras cosas que hay ahorita en la tecnología, pues los celulares, las redes. Antes uno tenía que investigar, pero por otro lado, nada que el Google. Ahora el momento, ¿no? El Google, Facebook, ¿no? el Google. Oye, que se accidentó fulano. Déjame ver. Sí, efectivamente, se accidentó. Oye, y antes nos decían, oye, que se accidentó tal o que al grupero. Híjole. Pues, voy a hacer mención de un programa. Voy a hablar para allá a ver si es cierto, ¿no? Voy a hacer mención de un programa que a su modo hacen la nota informativa, Los Hijos de la Remangada, en La Comadre. Creo que debes de conocer a los locutores. No, ellos son de la mejor. De la mejor. Están Chucho Espinosa y Jorge Ramos en La Remangada. Bueno, pues ellos se avientan sus notas muy al estilo Culichi, ¿no? Sí. Entonces, me gusta porque a final de cuentas te mantienen informados a su estilo, a su modo, muy al estilo del periódico La I, del periódico La Primera Hora en su momento de Noroeste, que ya desapareció ese periódico. Pero bueno, y a final de cuentas, antes era solamente leer en la radio las noticias que venían en los impresos, ¿no? Que habían salido en la edición matutina y párale de contar. Y ahora no, al momento te están dando la información. Esto es algo bien importante, el tema de las redes sociales, cómo ha venido a evolucionar en la radio todo este mundo del meta, de las redes sociales, del Twitter, hoy X, el Instagram y el TikTok, Ramón, en ese sentido. Todas las estaciones, Fabricio, tienen que actualizarse. Todos los medios. Renovar o morirse. Renovarse o morir, como dicen. Por ejemplo, ahí donde yo estoy, mi respeto, la verdad, para el equipazo que hay de los noticieristas. Obviamente se le tiene que invertir. Invertir es meterle dinero para que haya un excelente equipo. Si la nota sucede ahorita, pues ya se le tiene que dar la instrucción a la persona para que vaya y dé veracidad de esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente
quiere estar enterada en el momento. Y si la radio se espera a que, no, pues vamos a esperar a lo mejor a que a lo mejor lo suba primero fulano y de ahí nos enteramos. No, ya tienen que estar bien preparados y el equipo humano es importantísimo para tener bien informada a la gente. Aquí yo te voy a hablar específicamente ahí en los noticieristas, Luis Alberto Díaz, que está con un equipazo en todo el estado de Sinaloa. Y es un maestro. Mazatlán, Los Mochis, Culiacán, Guasave, Guamuchi. Hay un equipo tremendo de personas que están siempre, pues eso, tratando de informar al día a la gente, ¿no? De lo que está sucediendo en todos los ámbitos. No nada más en lo policiaco, no nada más en lo político, en el deporte. Hay en todos los rubros, en los espectáculos, para que la gente esté bien informada, ¿no? Pero los medios, sin duda, el teléfono y todas las aplicaciones, etcétera, 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 que bajamos también nos tienen informados al día. Pero la radio tiene que seguir viviendo en el momento. Sí, y aparte Luis Alberto se ha convertido en una tendencia no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Sí, es un tipo que se ha convertido en un referente y eso es gracias a su trabajo. Pero aparte de eso, no solamente es la inversión económica, sino también el feeling periodístico que debe de tener cada uno de los elementos que conforman cada una de las secciones. Y creo que tiene elementos muy valiosos en cada una de las secciones y indiscutiblemente hoy en día es uno de los noticieros mejor posicionados en todo el estado de Sinaloa, por no decir que es el mejor, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo digo que sí. Yo digo que sí es el mejor, aunque ni modo. Se enojan los demás, pero lo digo como trabajador de ahí, como parte del equipo. Aunque trabaje para otra empresa, pero bueno. Como conocedor de los medios. Aunque trabaje yo para otra empresa, pero bueno. Hay otros que la verdad hacen un extraordinario trabajo. Y es lo bueno, la verdad que hay que decirlo, es lo bueno que haya, vamos a decirlo así, la competencia, ¿no? Para que la gente pues esté ahí, en los medios, esté bien informada, porque decían que la radio iba a desaparecer. Eso te iba a decir, es que la radio la historia de la radio. Con esto, con el otro, la radio va a desaparecer. ¿Y tú qué opinas al respecto? No, o sea, la radio tiene para mucho. ¿Por qué? Porque se han venido adecuando a los tiempos, transmitiendo vía internet, para que la gente ya no nada más aquí, ¿no? Pueda escucharlo y verlo en otras partes del mundo, ¿no? Y es la radio. ¿Cuál radio? No, pues fulana, yo la veo la radio yo la veo en tal parte. Acá, la radio yo la veo en tal parte. ¿Por qué? Porque se transmite, ¿no? Obviamente, y no vamos a ir muy lejos. Tú en tu programa matutino, que lo transmites de 5 a 6 de la mañana, en esa transmisión, pues me toca escuchar gente de Cuauhtémoc, Chihuahua, de Guatabampo, de Pensilvania, de Empalme, Sonora, Cali, de muchas de partes. Ciudad de México me ha tocado escuchar, de Guadalajara. De muchas partes se comunican. De Los Cabos también. Nos escuchan a través de vibra.red en cualquier parte de la República. Y no nomás de la República, del mundo. Del mundo, en cualquier parte. Por ahí en una ocasión escuché por allá en Europa que te estaban escuchando. No recuerdo en qué, pero hace tiempo escuché que por allá en Italia en Venezuela. Hay un chavo que es de aquí, que escucha mucho en Venezuela y manda a saludar a una familia aquí. Y se reporta ya, como decimos nosotros, cada caída de agua, pero nos sorprendió cuando recibimos Mérida, Venezuela. Mérida, Venezuela. Y nos sorprendió cuando recibimos ese mensaje y se estuvo comunicando un tiempo. Y decía, acá nos llega la señal clarito. Y claro, tenemos una diferencia de horario. Si aquí eran las 5:30 de la mañana, allá ya eran las 9. Sí, son como 3 horas de diferencia. Había una diferencia ahí como de 3-4 horas que para él ya era un poquito más de mañana. Ya está más pero activo. Es parte de la magia de la radio, ¿no? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de esas chuscas que te han pasado? Yo siempre cuento la primera vez que me instruyeron a mí, que me dieron la orden de entrevistar. Vas a tener a tu primer entrevistado, me dijeron. ¿Y quién fue ese entrevistado? Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, imagínate. Un monstruo de la música. No, me puse a temblar. ¿Qué le voy a preguntar? Lo único bueno fue que fue de un día para otro. O sea, me dio tiempo de llegar a la casa, temblar un rato, de decirle a algunos compañeros, ¿cómo le pregunto? ¿Qué le pregunto? Apúntalas, me dijeron. Apunta las preguntas. Todos empezamos así. ¿A poco sí? A mí como que daba vergüenza que estar entrevistando y nadie te va a ver, me decían, porque antes pues no había
transmisiones vía Facebook, donde nadie te va a ver, que la estás leyendo, pues tendrás razón, y apuntar las preguntas, y después decirle a un compañero con mayor trayectoria, oye, ¿cómo las ves? Excelente, pero también pregúntale esto, y sobre la entrevista, a lo mejor te hace algunos comentarios y tú de ahí agarras otra entrevista, y así, os digo, otra pregunta, y así es como empezamos, pero la verdad, nunca se me va a olvidar esa primera entrevista con Ramón. ¿Te sudaron las manos? ¿Te sudó? No, fue algo. Por allá fue como. Las amígdalas se te fueron hasta el piso. Septiembre de 1991 fue la primera entrevista. Todavía la traigo presente porque acababan de darme el certificado de locutor en 1991. ¿Y en cabina nunca te ha tocado alguna llamada chusca? No, en cabinas muy groseras, la verdad. Sí. Porque antes estaba. Vamos a recibir una llamada para un boleto, que se gane un boleto, un comentario ese. ¿Quién nos habla? Fabricio Nablato. ¿Qué pasó, Fabricio? ¿Qué quieres? Una madre, ¡pum! Tantas cosas así, ¿no? Y doble sentido, cosas raras que se escuchan al aire, insinuaciones al aire. Sí, sí te toca. Sí, insinuaciones de gente del mismo género. Al aire, etcétera, etcétera. Oiga, que le mando a saludar aquí a mi tío. No, saludos a tu tío. Sí, pero es que usted ya se va. O sea, son tantas cosas que pueden pasar, pero las agarras en buena onda, ¿no? En buena onda. Está bien. Y en este momento, Ramón Pérez, ¿qué se encuentra haciendo? Además, obviamente, de estar en la locución. Además, la locución, nos alternamos el trabajo sindical, como ya te lo decía hace un momento. Sí. Nosotros nos toca representar a los trabajadores de todas las estaciones de radio y al personal de Televisión Azteca. Somos aproximadamente 130 sindicalizados aquí en Culiacán, y Guamuchil. Más, te puedo decir, unas 20, 30 personas más que esperan o aspiran a ocupar una plaza sindical. Y nos toca a nosotros atender los problemas que tengan con los diferentes gerentes. Pero no nada más el trabajador hacia la empresa, sino también la empresa acude a nosotros para plantearnos algún detalle que esté sucediendo con un trabajador o algún detalle de algún trabajo nuevo que se quiera realizar dentro de las empresas, ¿no? Es la función del sindicato, que todo vaya bien, que se desarrollen bien los trabajos dentro de las empresas, ¿no? Es la función nuestra, vigilar la aplicación de los salarios, etcétera, etcétera. Y además, pues en nuestra vida profesional también tenemos otras actividades, ¿no? En el ámbito de gobierno. En el ámbito gubernamental. Así es, nada más. Ok. En ese sentido, aplica la de no hay que poner todos los huevos en una canasta, sino hay que distribuirlos en varias, ¿no? Sí, es correcto. Tienes que buscarle también porque pues tienes que tener un respaldo, la verdad, ¿no? Un respaldo para poder ir sacando adelante a la familia. Yo tengo 3 hijas hermosas, mi señora esposa, ya tenemos 31 años de casados. Como 5 minutos para ella, ¿verdad? Sí. Debajo del agua. Debajo del agua. Y algo que a mí ya me da mucha satisfacción decirlo, de 10 años para acá, pues entregados también a nuestra actividad también en cuestiones religiosas, ¿no? Yo soy católico y desde 10 años para acá estamos entregadísimos a otras actividades religiosas que ahí vamos, de la mano de Dios. En el grupo y no de me da matrimonio. pena decirlo porque antes sí como que existía ese tabú de no hablar de Dios, que no lo voy a profundizar, pero sí, yo creo que es la base, ¿no? Para llevar una vida tranquila. En el grupo de matrimonios. Sí, grupo de matrimonios, ahí mismo en la parroquia a la que yo estoy, es un buen pastor, Nicolás Maya. Adelante, y adelante. es parte también de la formación. Somos plurales. Es parte de la formación de uno, porque te va formando y te va, vamos a decirlo así, te va tranquilizando. Siempre la alimentación espiritual es positiva. Sí, en algunas cosas que después volteas hacia atrás y dices, ¿qué estaba haciendo, no? ¿Qué estaba haciendo en algunas cosas erróneas, ¿no? de tu vida? Y eso ahí te sirve porque te las calman o te calman, ¿no? Y de la mano de Dios, pues todo va avanzando muy bien. Y la joya de la corona, Amanecer Sinaloense. Sí, eso fíjate cómo nació, me dice Luis Alberto, oye, pues quiero que regreses a la radio. Él y Neder, por cierto, un saludote a Neder Montoya. Que por cierto, es todo un show él en las A mañanas. Neder, un saludo a Mariconcho y a Carelli ahí, que tienen un equipazo en que vive el show de Mariconcho de
de 9 a 12. Es lo que te digo de los horarios. Sí. Tienen un horario estelar y hasta el tope ahorita, la verdad. Muy bueno, los mando a felicitar. Me atrevo a decir que en ese horario es el más escuchado de todo Sinaloa. Yo creo que sí, la verdad. Hay que reconocerlo y son un equipazo en todo el estado. Pues me dice Luis Alberto, ¿sabes qué? Yo creo que regresa a la radio con un programa de entretenimiento, así, música así. Ni siquiera le pregunté el horario. Nada más le dije, ¿sale? Perfecto. Ah, pero me dice, lo quiero de 5 a 6 de la mañana. Ahí sí vi a fondo, dije yo, va, le entramos, porque era el único horario que a mí me faltaba por gozarlo, por disfrutarlo. Yo ya había entrado a las 6, de 6 a 10, de 10 a 2, en la noche de 7 a 10, de 6 a 10. Ya había caminado por todos los horarios. Puro morning show, la mayoría. Estar de 5 a 6, como que hay algo especial, porque te levantas muy temprano, levantas a la gente desde temprano, meterle en el ánimo de que estén vivos, musicalmente hablando, para lo que viene, para toda la programación que viene de la radio, ¿no? Yo termino a las 6 y llega Luis Alberto Díaz con los noticieristas, ¿no? Entonces ya nos adecuamos, nos adaptamos. Los primeros meses sí fueron pesados. Los primeros 2 o 3 meses levantarme a las 4:20 de la mañana. Pero ya... Se va convirtiendo en un hábito, ¿no? Un hábito, sí. Sí, porque tu servidor se levanta todos los días a las 4 de la mañana y, ya es un hábito, se convierte en un hábito, porque a veces hasta los sábados y los domingos ya estás con el ojo pelón a esas horas. Sí, efectivamente, es un hábito y ya lo disfruta. Yo ya lo disfruto mucho, salvo esta etapa en la que estamos viviendo ahorita en la ciudad, que ha sido un poquito estresante, vamos a llamarlo así. Porque ha habido días. Ha habido días en los que has tenido que faltar a la cabina, ¿no? Sí, la empresa me ha dicho en más de, 20 veces que no vaya por las situaciones que se viven una madrugada antes o el mismo día. ¿Sabes qué? No te presentes mañana por cómo está ahorita la ciudad. Y no vamos. Entonces, ¿para qué arriesgarnos en el tema de la inseguridad que estamos viviendo? Que ojalá y Dios quiera que ya pronto se tranquilice todo esto, ¿no? Y en ese sentido, Ramón, tienes una gran audiencia, porque simple y sencillamente nomás con los mensajes de WhatsApp, 20, 30 mensajes de WhatsApp en menos de una hora, es algo impresionante. Y eso es solamente de la gente que está en conversación contigo, pero los que diariamente te escuchan y que no se atreven a hacer un mensaje, a mandar un mensaje, pues la verdad que es un programa bastante escuchado. Más o menos tienes una estadística de cuánto es el rating ahí. Fíjate que no me ha dado por investigar. Se lo voy a preguntar uno de estos días a Luis Alberto, la verdad. No creo, y te soy muy sincero, no creo que el rating esté tan alto por el horario, porque es poca la gente también que se levanta a esa hora pues a sus actividades. Pero sí tenemos una muy buena audiencia en comparación de otros programas a esa hora. Te puedo decir que a raíz de que entramos nosotros de 5 a 6, otras estaciones de radio dijeron, nosotros también vamos a meter Es un mercado que hay que explotar entonces. Pero ellos no tienen locutor. Metieron música como para distraer, algo parecido, pero no tienen locutores en vivo, que es lo que hace la esencia de... Por ahí escuché en una estación de radio, Amanecer con la banda. No, para que te des una idea. Entonces... Y luego a las 5 con la banda. Sí, pues, o sea, entonces, sí había programas antiguos, hay que decirlo, hay que reconocerlo, de banda, música de viento. Un saludote a don Ramón Robledo López, que es una institución también ya retirada, que duró años con un programa de música tradicional, banda. Ahí sí era pura banda tocada. Y duró años con ese programa. No recuerdo cómo se llama, el programa, cómo se llamaba. Pero de ahí pueden nacer muchos otros programas y con otro concepto, ¿no? Que es el que tenemos nosotros. No necesariamente es banda, sino del regional mexicano, Toño Aguilar, Cornelio Reina, etcétera, etcétera. Lorenzo de Monteclaro. Que le ha gustado muchísimo a la gente ese tipo de música, ¿no? ¿Qué le falta por hacer a Ramón Pérez hablando de temas de la radio? Pues mira, por hacer es mantenernos bien. Yo siempre lo digo, lo que me falta hacer es a lo mejor tener un programa todavía con más participación de la gente, ahorita más activa la gente, y mantenernos bien
física, mental y además la garganta, que es la que nos da nuestra chamba. Para eso sí nos cuidamos muchísimo, no tomar helado, no tomar mucho hielo, nos cuidamos al salir, nadie cree esto, pero nos cuidamos. ¿Cómo? Pues en la noche a lo mejor un poquito de miel, si la garganta nos anda raspando, pues cuidarnos, que es nuestra manera de trabajar, porque si empezamos con problemas, que es con el medio que trabajamos, pues imagínate, ¿no? La herramienta de trabajo. La herramienta de trabajo, no nada más en la radio, sino fuera de la radio también, ¿no? Entonces nos tenemos que cuidar mucho, pero ¿qué falta? ¿Qué falta por hacer? Es prepararnos en algunas cosas que vengan. Yo siempre estoy abierto a prepararnos. Ya te decía hace rato lo del fútbol, ¿no? Ya he narrado béisbol también, he narrado fútbol, ya en cabina. Me ha tocado, hubo otra etapa por ahí muy bonita con una empresa local, no sé si lo puedo mencionar. Sí, adelante. Con Cemex. Sí. Cemex me contrató a mí durante 4 años, eso nunca se había visto. 4 años en Comadre para hacer un programa dirigido a los albañiles. ¿Y qué quieren que haga? No, pues vas a hacer un personaje. Yo, ¿un personaje? ¿De qué? No, pues un albañil. A ver, haz una voz, y empezamos a hacer voces. Tienes a que ver, hacer aviéntatela. una voz, pues la voz del Duro, le decíamos nosotros. Bueno, pues aquí estamos ya en su programa de El Duro. Aquí estamos esta mañanita, ¿verdad? Invitándolo para que toda la gente venga y compre su cementito. Aquí estamos visitando todo este negocio que está aquí. O sea, hablar de manera desparpajada, ¿no? Y le llamaban El Duro, no sé por qué, pero así. Por el cemento, por el concreto. Así se llamaba el personaje. Y duró 4 años visitando los diferentes negocios de cemento. Lo patrocinaba Cemex. Íbamos a los negocios, a materiales de construcción, a patrocinar. Me imagino que el día de la Santa Cruz el Duro se la pasaba celebrando por todos lados. Era 3 eventos de CERDI, la Fuerza del Acero. Ahí les festejaban a ellos, y ahí eran las fiestas tradicionales. En CERDI, con el personaje del Duro. Ya que me veía al hacer, ¿a poco es usted el Duro? Sí, pues soy el Duro. No, que me la imaginaba aún así, no sé, o sea, la gente se imaginaba otras cosas. Un chapito, bigotón moreno. Fíjate cómo fuimos haciendo. El Duro empezó así como tipo Vicente Fox. Aquí estamos en el programa de Cemento Centenario, pero no les gustó a la empresa. Ay, otro. Y quedó así. Aquí estamos, ¿verdad? Para toda la gente que nos está escuchando, véngase para que haga su compra de cementito, una bala, una carrucha, y todavía traigo la voz, fíjate, de tantos años que la hice. No se me olvida esa ¿En qué voz. año fue eso? Del 2011 al 2014, más o menos. No hace mucho tiempo. No, hace poco, 2011, 2014. Fue como el 14 y 15 ya no estaba, pero duramos 3 años y medio con eso. Y Cemex, pues era el que pagaba. Muy bien, Ramón, estamos llegando a la recta final. Tratamos de no ser muy extensos este tipo de entrevistas, este tipo de charlas con personas que hacen el día a día en Culiacán, en Sinaloa, en México y en el mundo. Y la verdad te agradecemos porque nos hayas acompañado aquí. ¿Algo más que desees agregar aquí en el podcast Punto Ciego? A los chavos, siempre el mensaje va para los jóvenes. Ni modo de darle un mensaje a los viejos que quieran entrar a la radio. Pues, no, porque la radio se ha vuelto muy exigente. A los chavos que deseen entrar a los medios de comunicación, hay unos que ya lo traen por naturaleza, el hecho de expresarse y caer bien. Su voz cae bien al auditorio. No necesariamente tienen que pasar por las escuelas de comunicación, que yo estudié allá, que yo estudié acá, que estudié aquí. No. Si traes esa formación, bien, en una escuela, bien. Te enseñan lo básico, ¿no? Pero hay chavos que ya lo traen. La escuela de la vida es la más importante. La escuela de la vida ya lo traen. Así como un servidor y muchos de los que pasamos por ahí. Pero a los chavos, si traen esa inquietud de entrar a la radio, háganlo. Prepárense, preparen la voz, la dicción, que es importantísimo también. Y acérquense a los medios de comunicación, al sindicato, a las diferentes estaciones de radio, para que empiecen a manifestarse con algún programa que traigan ahí en la radio, ¿no? Pero que se sigan preparando los que están estudiando también en las diferentes carreras de comunicación social. Ahorita, afortunadamente, cada una de las instituciones ya se ha preparado y tienen cabinas de radio en algunas escuelas. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque antes nos visitaban o pedían la oportunidad a las estaciones de radio para que los chavos
los estudiantes fueran ahí a conocer, a hacer sus pininos en la radio. Y ahorita ya no, muchas de las escuelas ya tienen sus propias cabinas de radio y hasta sus propias estaciones de radio, ¿no? Sí, Universidad de Durango tiene su cabina de radio, la UDO. Radio UDO, Radio UAS es muy más antigua, etcétera, ¿no? Entonces muchas universidades ya tienen sus propias estaciones de radio. Lo que sí les deben enseñar a las nuevas generaciones es el tema del cobro de salarios, ¿no? Porque todos piensan sí, saliendo van a ganar 50, 60 mil. Me van a pagar un chorro de lana. 50, 60 mil pesos, Qué ¿no? Bueno que tocas el tema porque muchos me han dicho, oye, y ahí les pagan mucho. Yo nada más te puedo decir, nos pagan bien en base a lo que hacemos. Ya la trayectoria que tenemos Ya también, la ¿no? trayectoria que cada quien tenga. También eso marca. Y hay diferentes maneras de entrar a la radio, ¿no? Que depende de cómo te arregles con el gerente, con el dueño. Con la empresa. Con la empresa. Entonces, pero si te gusta y estás haciendo lo que te gusta, te van a pagar bien. Muy bien, Ramón, te agradecemos mucho la amabilidad que nos hayas acompañado. Amables seguidores de Punto Ciego Editorial, él es Ramón Pérez, el Monchi de Vibra. Lo encuentran todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana en el 96.de FM en Vibra Radio. Así es que traten de ponerse en contacto con esa estación para que puedan estarlo escuchando en Amanecer Sinaloense. Yo soy Fabricio Urías y le agradezco la amabilidad de que nos hayan acompañado en esta edición de el podcast de Punto Ciego. Los invitamos a que se sigan suscribiendo, a que dejen sus comentarios aquí en la bandeja de opiniones y por supuesto también a que activen la notificación de la campanita. Síganos en las diferentes redes sociales y recuerden que nosotros somos parte de la plataforma que genera a través del portal www.puntociegoeditorial.com, la revista digital Punto Ciego Editorial y por supuesto ahora este contenido que lo llevamos con todo el cariño y con todo el amor del mundo hacia ustedes. Gracias a ustedes por activar el play de su dispositivo para conectarse con nosotros y habernos acompañado en una edición más de Punto Ciego, el podcast. Yo soy Fabricio Urías, no me despido, sino hasta la próxima. Les digo, andamos al ciego por ciento y nos vemos en la siguiente edición.